Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Espero que todos es tu copyright teniendo un día maravilloso, y si no es asu, pues espero que este vídeo les ponga una sonrisa en la cara. Hoy vamos a hablar de algo que creo que es súper importante y que todos, absolutamente todos, experimentamos en algún momento de nuestras vidas, la aceptación superíndice 3N de uno mismo, con todos nuestros defectitos y peculiaridades. Y para hacer este tema aún es interesante, vamos a explorarlo a través copyright de una lente muy particular, Andy y Kerem. Esos dos tortolitos que nos robaron el corazón superíndice 3N. Pero no solo vamos a hablar de su relación superíndice 3N, sino de CU superíndice 3MO, de alguna manera, nos inspiran a abrazar nuestras imperfecciones y a encontrar la felicidad en ser autocopyrighticos. Antes de sumergirnos de lleno en esta conversación superíndice 3N, les quiero recordar a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayudaru en un monto superíndice 3N. Además, asu no se perderú en ninguno de mis vídeos. Activen también copyright en la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Ahora empecemos. Bueno, empecemos por el principio. Andy y Kerem, como muchas otras parejas famosas, se convirtieron en un fenómeno superíndice 3-. Su química en pantalla era innegable y muy pronto esa magia traspasó superíndice 3 las pantallas. La serie donde coincidieron, ustedes saben CUL, se convirtió superíndice 3 en un boom global, llenando las redes sociales de edits, teorías y por supuesto, de suspiritos por su romance. Pero ese ayu del romance, lo que realmente me llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N de ellos fue la manera en que se mostraban al mundo, autocopyrighticos, vulnerables y también copyright N imperfectos. Y aquí es donde entra la parte interesante. Vivimos en una sociedad que constantemente nos bombardea con genes de perfección superíndice 3N, cuerpos esculturales, vidas idílicas, logros aparentemente inalcanzables. Las revistas, la televisión superíndice 3N y ahora, con mucha fuerza, las redes sociales, aunque maravillosas para conectar, también copyright N pueden ser un caldo de cultivo para la comparación superíndice 3N y la inseguridad. Vemos influencers mostrando sus vidas perfectas, llenas de viajes lujosos, ropa de diseu más menos ador y relaciones idílicas. Nos sentimos presionados a ser algo que no somos, a esconder nuestros defectos y a proyectar una imagen irreal de nosotros mismos. Queremos los filtros que nos hacen ver mejor, nos preocupamos por los likes y los comentarios, y terminamos comparando nuestro DCU, maras con el highlight reel de los DMUS. Pero ¿Q copyright pasa cuando elegimos el camino contrario? ¿Q copyright pasa cuando decidimos abrazar nuestras imperfecciones y mostrarle al mundo nuestro verdadero yo? Creo que ahí es donde reside la verdadera magia y donde encontramos la verdadera felicidad. Y no se trata solo de una frase bonita. La aceptación superíndice 3N de uno mismo tiene un impacto real en nuestra salud mental, en nuestras relaciones y en nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. Cuando nos aceptamos somos resilience, seguros y capaces de conectar con los DMUS de manera autocopyrightica. Pensemos en Ande. Ella es una mujer hermosísima, sin duda, pero también copyright N ha sido víctima de críticas y comentarios negativos sobre su apariencia. Desde muy joven ha estado bajo el escrutinio público y eso, obviamente, deja marcas. En lugar de esconderse o de intentar cumplir con los estándares de belleza irreales, Ande ha optado por mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. La hemos visto en fotos sin maquillaje, hablando abiertamente sobre sus inseguridades y sobre la importancia de aceptarse a uno mismo. Y eso, amigos míos, es algo súper valiente y admirable. Porque no es fácil estar en el ojo público y ser vulnerable. Se necesita mucha fortaleza para enfrentar las críticas y seguir siendo fiel a uno mismo. Y lo mismo ocurre con Kerem. Es un actor talentoso y carismático con un sentido del humor increíble que enamora a cualquiera, pero también copyright N ha hablado sobre los desafíos que ha enfrentado en su carrera, sobre los momentos de duda y sobre la importancia de perseverar a pesar de los obstáculos. No se presenta como un copyright roe invencible, sino como un ser humano real, con sus fortalezas y sus debilidades. Lo hemos visto cometer errores, aprender de ellos y seguir adelante. Y esa autenticidad es lo que lo hace tan atractivo para tanta gente.
La relación superíndice 3N de Ande y Kerem, al menos desde la perspectiva pública, parecía basarse en la autenticidad y el respeto mutuo. No se trataba de ser perfectos el uno para el otro, sino de aceptarse tal como eran, con todas sus peculiaridades. Vimos fotos y vídeos de ellos riendo, divirtió copyright-dose, siendo simplemente ellos mismos. Y creo que esa es una de las razones por las que su relación superíndice 3N resonó superíndice 3 tanto con tanta gente. Nos recordaron que el amor verdadero no se basa en la perfección superíndice 3N, sino en la aceptación superíndice 3N y el cariño más menos o incondicional. Su química era palpable y aunque al final su relación superíndice 3N terminara, nos dejaron una lección superíndice 3N importante sobre la belleza de la autenticidad. Ahora bien, su copyright que todo esto suena muy bonito, pero la verdad es que aceptarse a uno mismo no es fácil. Requiere tiempo, esfuerzo y sobre todo, mucha compasión superíndice 3N. Es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento personal. Pero les aseguro que vale la pena. Los beneficios de la autoaceptación superíndice 3N son innumerables: mayor autoestima, mejores relaciones, menos ansiedad y depresión superíndice 3N, y una mayor capacidad para vivir una vida plena y significativa. Entonces, ¿CU superíndice 3mo podemos empezar a amarnos con todos nuestros defectitos? Aquí les dejo algunas ideas, expandiendo un poco las que les di al principio. Primero, identifica tus fortalezas *. En lugar de enfocarte en lo que no te gusta de ti mismo, presta atención superíndice 3N a lo que te gusta. En Q copyright eres bueno. Q copyright te hace único y especial. No te limites a pensar solo en habilidades profesionales. Piensa en tus cualidades personales: eres una persona amable, generosa, creativa, divertida. Haz una lista de todas las cosas que te gustan de ti mismo, por pequeño más menos as que sean. Reconocer tus fortalezas te ayudará a construir una imagen positiva de ti mismo. Y si te cuesta identificarlas, pregúntale a tus amigos y familiares. A veces, los demur ven cosas buenas en nosotros que nosotros mismos no somos capaces de ver. Segundo, desafía tus pensamientos negativos *. Todos tenemos una vocecita interna que nos critica y nos dice cosas horribles. A veces esa vocecita es tan fuerte que nos hace sentir que no somos lo suficientemente buenos, inteligentes, atractivos o valiosos. Pero no tienes que creer todo lo que te dice esa vocecita. Cuando te encuentres pensando cosas negativas sobre ti mismo, detente y pregúntate si esos pensamientos son realmente verdad. ¿Hay alguna evidencia que los respalde? ¿O son solo suposiciones? A menudo nuestros pensamientos negativos son exagerados, distorsionados e incluso completamente falsos. Desafiar tus pensamientos negativos te ayudará a liberarte de la autocrítica y a cultivar una actitud compasiva hacia ti mismo. Puedes usar tu copyright técnicas como la reestructuración superíndice 3N cognitiva para identificar y cambiar tus patrones de pensamiento negativos. Tercero, practica la autocompasión superíndice 3N *. Trútate a ti mismo con la misma amabilidad y compasión superíndice 3N con la que tratarás a un amigo que pasando por un momento difícil. Imagina que un amigo tuyo ha cometido un error o ha fracasado en algo importante. ¿Qué copyright le dirás? Probablemente le ofrecerás palabras de aliento, le recordarás sus cualidades positivas y le ayudarás a aprender de la experiencia. Pues bien, haz lo mismo contigo mismo. No te juzgues duramente por tus errores o fracasos. En lugar de eso, aprende de ellos y sigue adelante. La autocompasión superíndice 3N te ayudará a superar los momentos difíciles y a construir una relación superíndice 3N saludable contigo mismo. Puedes practicar la autocompasión superíndice 3N a través copyright de ejercicios de mindfulness, meditando sobre la bondad amorosa o simplemente dedicando unos minutos al día a reflexionar sobre tus propias necesidades y sentimientos. Cuarto, rodu copyright ate de gente positiva *. Las personas con las que te rodeas tienen un gran impacto en tu autoestima y tu bienestar emocional. Evita a las personas que te critican, te menosprecian o te hacen sentir mal contigo mismo. Busca la compa más menos ua de personas que te apoyan, te animan y te aceptan tal como eres. Busca amigos que te hagan sentir bien contigo mismo, que te celebren tus logros y que te apoyen en tus desafíos. Y si tienes familiares o amigos que son tu superíndice 3 establece límites claros y protege tu energía.
A veces es necesario distanciarse de personas que nos hacen daño más menos o, aunque sean personas a las que queremos. Quinto, celebra tus logros No importa lo pequeño más menos os que sean, celebra cada uno de tus logros. Date una recompensa, comparte tu alegría con tus seres queridos, o simplemente tu superíndice 3 mate un momento para sentirte orgulloso de ti mismo. Celebrar tus logros te ayudará a construir una imagen positiva de ti mismo y a mantenerte motivado para seguir creciendo. No te compares con los demás, enfócate en tu propio progreso y celebra cada paso que das hacia tus metas. Y recuerda que el éxito no se mide solo por los resultados, sino también por el esfuerzo y la dedicación que pones en cada cosa que haces. Sexto, busca ayuda profesional si la necesitas. Si tienes dificultades para aceptarte a ti mismo o si lidiando con problemas de autoestima, ansiedad, depresión superíndice 3N o cualquier otro problema de salud mental, no dudes en buscar ayuda profesional. Un terapeuta o consejero puede ayudarte a identificar tus patrones de pensamiento negativos, a desarrollar estrategias para mejorar tu autoestima y a construir una relación superíndice 3N saludable contigo mismo. No hay vergüenza en pedir ayuda. Todos necesitamos apoyo en algún momento de nuestras vidas. Un terapeuta puede ofrecerte un espacio seguro y confidencial para explorar tus emociones, enfrentar tus desafíos y desarrollar tus fortalezas. Y finalmente recuerda que eres único y especial. No hay nadie en el mundo como tú. Tus imperfecciones son parte de lo que te hace ser quien eres. Abre alas y aprende a amarte con todos tus defectitos. Acepta tu cuerpo tal como es, con sus curvas, sus cicatrices y sus arrugas. Acepta tus emociones, incluso las negativas. Acepta tus errores y aprende de ellos. Acepta tus peculiaridades y celebra tu individualidad. Te prometo que cuando lo hagas, te sentirás mucho feliz y realizado. Volviendo a Andy y Kerem, su historia, ya sea real o producto de la idealización superíndice 3N de los fans, nos da una lección superíndice 3N valiosa. Nos recuerda que el amor verdadero, ya sea el amor romántico o el amor propio, se basa en la aceptación superíndice 3N, la autenticidad y el respeto. No se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien que te ame tal como eres, con todas tus virtudes y tus defectos. Y lo importante, se trata de aprender a amarte a ti mismo de la misma manera. No busques la aprobación superíndice 3N de los demás. Busca tu propia aprobación superíndice 3N. Ámate a ti mismo incondicionalmente tal como eres, ahora mismo. Asu que ya lo saben, amigos míos. No tengan miedo de mostrar su verdadero yo al mundo. Abracen sus imperfecciones y encuentren la felicidad en ser autocopyrighticos. No intenten ser alguien que no son para complacer a los demás. Sean ustedes mismos siempre. La vida es demasiado corta para gastarla tratando de ser alguien que no son. Y recuerden que la verdadera belleza reside en la autenticidad. Para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, recordemos que la perfección superíndice 3N es una ilusión superíndice 3N. Todos tenemos defectos y peculiaridades, y eso es lo que nos hace únicos y especiales. Aceptar nuestras imperfecciones y amarnos a nosotros mismos tal como somos es fundamental para nuestra felicidad y bienestar. La historia de Andy y Kerem, independientemente de lo que haya sido su realidad, nos sirve como un recordatorio de la importancia de la autenticidad y la aceptación superíndice 3N en nuestras relaciones, y sobre todo, en nuestra relación superíndice 3N con nosotros mismos. Asu que ya saben a amarse tal como son, a celebrar sus fortalezas y a trabajar con compasión superíndice 3N en sus debilidades. No se comparen con los demás, enfócate en tu propio camino y celebra cada paso que das hacia tu propio crecimiento personal. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Me encantaría saber qué copyright piensan sobre este tema. ¿Creen que es importante aceptarse a uno mismo? ¿Les son algunos de sus propios defectitos que han aprendido a amar? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderlos. Quiero saber sus experiencias, sus reflexiones y sus consejos. Juntos podemos construir una comunidad de apoyo y aceptación superíndice 3N.
Y antes de despedirme les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Recuerden que estoy aquí para ustedes, para compartir mis pensamientos, mis experiencias y mis consejos. Y también copyright estoy aquí para escuchar sus historias y aprender de ustedes. Los quiero mucho. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S. Y recuerden, sean autocopyrighticos, sean ustedes mismos y amen sus imperfecciones. Eso es lo que los hace realmente especiales. Hasta la Superíndice 3 Sima.